¿Ya? Así como dice en tus juntas, gracias por llegar puntual. Vamos a dar inicio. Bueno, pues, vamos a iniciar. Vamos a ver los últimos capítulos de lo que es Segunda de Corintios, que va a ser desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, ¿vale? Terminamos el día de hoy con Corintios, pero el próximo jueves va a haber un repaso, así que no piensen que ya hasta aquí se acabó Segunda de Corintios, ¿vale? Pero pues antes que todo, pues vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener como iglesia, como hermanos. Gracias por tu presencia también, porque sabemos que donde o sea, están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú y a pesar de la distancia sabemos de que tu presencia es simplemente omnipresente y pues estás en cada uno de los hogares donde estamos presentes o trabajos igual si es que estamos en algún lugar laboral. Te damos gracias porque nos has permitido pues meditar en tu palabra en este libro de Segunda de Corintios. Te pedimos de que tu palabra sea rema en nuestra mente, en nuestro corazón y que no solamente quede ahí como alguna información, sino que sea una palabra viva en nuestros corazones y que la podamos llevar a práctica, Dios. Que podamos aprender de lo que pues está diciendo Pablo en tu palabra y que podamos igual aprender cómo agradarte a ti y cómo poner una sonrisa en tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Segunda de Corintios desde el capítulo 10 hasta el 13, ¿vale? Primero que nada, pues un poquito de contexto es de que, pues precisamente en esta parte, pues digamos que Pablo está defendiendo su nombre como apóstol porque había otros falsos maestros, falsos apóstoles que lo único que estaban haciendo era pues, primero que nada, buscando su gloria. Segundo es tratando de dividir a la iglesia. Recordemos de que pues un tema que viene tratando es que siempre vamos aquellos que van a estar dando la enseñanza de Cristo van a estar tratando de edificar a la iglesia y que ésta crezca. Entonces, es otra cosa que viene ahí a poner pues sí, en claro, de que prácticamente él lo único que siempre estuvo buscando es pues que ellos estén bien, que ellos crezcan en la fe en Cristo y de que precisamente pues hasta incluso ellos nunca abusó de ellos hablando económicamente. Otra cosa que los otros falsos apóstoles estaban buscando, que era pues prácticamente su dinero. Recordemos que es una iglesia en la cual se mueve demasiado dinero por el contexto, bueno, por el lugar en donde está. Recuerden que era una ciudad Portuario. portuaria, gracias, amor. Portuaria, vale, era un puerto, ¿no? Entonces, pues se movía bastante dinero. Entonces, estos falsos maestros, aparte que buscaban su propia gloria, estaban buscando esta parte, que no es, que incluso en la palabra viene que aquellos que dicen que, vaya, dan la palabra, pueden recibir cierta remuneración, pero no debe de ser el objetivo. Esa es otra cosa. Entonces, dentro de esto, pues precisamente Pablo muestra sus credenciales, pero igual aclara de que precisamente esto, pues el hecho de, ahorita vamos a ver de que dice que el hecho de presumir esto y todo eso, no es por parte de dirección de parte de Dios, sino incluso es dirección pues solo así que de uno propio, ¿no? Entonces, eso es lo que está defendiendo, sobre todo porque quiere acentuar esto, de que deben de separar esta palabra, porque lo único que va a estar trayendo simplemente es división a la iglesia, y es lo que está trayendo. O sea, es lo que parte de lo que incluso teme Pablo, de que haya división en la iglesia, y aparte de que haya ese retroceso. En que lo que ellos ya habían crecido en amor, ya habían crecido en dejar de estar viviendo conforme a sus propias concupiscencias, el pecado de donde salieron, etcétera, que vuelva a regresar, ¿no? Entonces, como en todos los tiempos, pues así como en esos tiempos existían pues falsos apóstoles, igual de esta manera pues pueden existir todavía en nuestra época falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que buscan precisamente esta parte, dividir y destruir pues a la iglesia. Entonces nosotros debemos de estar equipados primero que nada con la palabra para no aceptar estas falsas enseñanzas y estar atentos, de un oído atento, dice la palabra que nosotros reconoceremos la voz de nuestro pastor. Entonces, hablando del pastor de Dios, entonces, y de la dirección del Espíritu Santo. Entonces, a través de la palabra es como vamos a poder estar reconociendo esta palabra que no va desviada de lo que nos enseña la Biblia, ¿vale? Y al contrario de lo que ellos buscan, es algo que vamos a ver aquí,
que al contrario de lo que ellos buscan, que es dividir a la iglesia, pues nosotros siempre tenemos que ir en contra de eso, que es edificando y aparte creciendo. Eh, entonces es lo que vamos a estar recalcando o más bien rescatando de aquí, ¿vale? Entonces vamos ahora sí a capítulo 10 versículo 12. Richie, por favor, ¿me haces favor de comenzar ahí con eso, por favor? Versículo 12. Ujú. Por favor, capítulo 10 versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ok, bien. Entonces, primero que nada, todo esto va a ser para que nosotros se edifique la iglesia y nosotros crezcamos. Entonces, vamos a estar sacando de todo lo que vamos a estar leyendo ahorita, vamos a estar sacando esta parte para que edifiquemos y crezcamos como iglesia y crezcamos nosotros personalmente. Entonces, primero que nada, lo que ahí está sacando ahí es de que Pablo dice que, entre otras cosas, que nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo, no en ellos. Si se dan cuenta, eh, dice que ellos no se atreverían a decir que son maravillosos así como lo hacían estos falsos maestros. Prácticamente ellos se estaban vanagloriando. Entonces, es un desenfoque que quizás muchas veces podamos como que entremeterlo, pero lo que es correcto es que si vemos de que una persona se está vanagloriando, se está autodirigiendo de que, por ejemplo, yo estoy dando una buena enseñanza, entonces, por lo tanto, pienso que debemos de hacerlo de esta manera. Y no, al contrario, debemos de buscar que las enseñanzas siempre dicen, ok, la Biblia dice, de esta manera tenemos que hacerlo. Amar a tu prójimo, perdonar, etcétera, ¿no? Entonces, es muy diferente, cuando el enfoque está en una misma persona a el enfoque está en la palabra y en Cristo. Entonces, primero que nada, nuestro enfoque, nosotros hablando, cuando nosotros lleguemos a hablar, o hasta incluso lleguemos a compartir algo de nosotros que no vaya enfocado hacia nosotros, sino vaya enfocado hacia Cristo. Entonces, de esta manera va a ser edificado no solamente no solamente Cristo, sino incluso va a ser perdón, se me fue, va a ser enfocado hacia que la iglesia crezca su fe hacia Cristo, ¿vale? Vamos ahora en el capítulo 10 versículo 13 por favor. Y Pastor, ¿me puede hacer favor de leerlo, por favor? Sí, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Ahí me equivoqué. Perdón. Era 10 15. Sí, perdón. 10 15, perdón, me equivoqué ahí. Ok. Dice, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Ah, gracias. Entonces, si se dan cuenta, ellos no buscan ahora sí que la gloria para ellos. Ni siquiera el hecho de otros trabajos que hayan hecho otras personas, buscan que ellos llevarse la gloria, sino es prácticamente para que la iglesia crezca. Entonces, esta parte, pues igual nosotros no debemos de estar diciendo, yo prediqué de esta manera o yo hablé de esta manera y entonces por eso está creciendo la iglesia o por eso un hermano está como está, ¿no? Sino al contrario, lo que buscan es que precisamente la iglesia crezca. Entonces es un sentir que nosotros tenemos que tener y una dirección que nosotros tenemos que buscar de que sea quien sea que haya dado una palabra o aconsejado o hasta incluso orado por un hermano o hasta incluso pues dando un consejo, pues es para qué, para que la iglesia crezca. Para que el hermano igual crezca en fe. Y todo esto es lo que va a estar siendo de que precisamente aquí incluso Pablo es un ejemplo que Pablo nos está poniendo de que él decía, yo no estoy buscando esto, ni siquiera estoy buscando de que me atribuyan lo que yo les he enseñado o que otras personas yo dije, ok, yo voy a tomar eso y lo voy a mejorar, algo así, sino al contrario, podría ser de que, no sé, mi esposa predicó algo, ¿no? O el pastor predicó algo, o incluso Ricardo dio un consejo a un hermano. Pues simplemente, ok, gracias a Dios por ese consejo, vamos a seguir buscando el crecer como iglesia. Entonces, el enfoque que tenemos que tener es el mismo que tenía Pablo, es que tomemos
de todo, no para gloriarnos, ni para que el objetivo sea que yo me vea, sino para que la iglesia crezca, ¿vale? Después vamos al 10:18, por favor. Dulce, ¿me puedes hacer favor de leerla, por favor? Ahí creo que se me fue. Suegro, ¿me puede hacer favor de leerla, por favor? Ah, no, ya regresó. Que no encontraba el audio. 10:18, ¿verdad? 10:18, por favor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí prácticamente, igual recordemos de que ahí lo que estaba, ahí está su hijo, ahorita lo vamos a poner a leer, perfecto. Entonces, sí, entonces recordemos de que precisamente ellos, Pablo estaba apartando esta parte de los falsos apóstoles y ellos se decían que ellos buscaban precisamente la gloria de las personas. Y en una parte dice que es mucho más importante pues recibir elogios, recibir una palabra de parte del Señor, que eso sería mucho mejor, ¿no? Entonces, precisamente cuando buscamos que la gente nos reconozca, primero que nada, no sirve de mucho porque prácticamente es palabra de hombre. Segundo, es algo peligroso, yo lo pondría como es mucho, muy peligroso. ¿Por qué? Porque es estar buscando simplemente la gloria para uno. Y no, o sea, realmente lo que tenemos que buscar es que Cristo sea glorificado. Entonces, si alguna vez, y ojalá sea así, recibamos algún elogio que venga de parte de Dios, y yo pondría ahí que eso lo podríamos buscar nosotros en la intimidad, que en algún punto podríamos estar en la intimidad con Dios y Él puede decir, lo hiciste bien, hijo. Has aconsejado bien o alguna palabra de ese estilo, ¿no? Pero que busquemos en esa parte y que ni siquiera lo hagamos por decir, ah, Dios que me diga algo que lo hice bien, ¿no? Sino simplemente porque somos instrumentos de Dios. Somos esa parte en la cual, pues, somos el vínculo en la cual Dios se puede ver, reflejar en nosotros y aconsejar a alguien o dar una palabra, ¿ok? Entonces, el que busquemos elogios, pues, es de peligro. Y igual el que veamos que alguien está buscando esa parte para que se pueda ser visto, igual es algo que tenemos que cuidar, ¿vale? Y es simplemente ahí lo que tenemos que ver en lo que escuchamos, y igual cuando nosotros llegamos a dar algo, ¿vale? Después de ahí, vamos con capítulo 11 del versículo 2 al versículo 3. Y suegro, si me puede hacer favor de leerlo, por favor. Corre. 11, 2 y 3, ¿verdad? Sí, por favor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, bien. Pues Pablo era lo que estaba buscando. A mí me encantó esta parte porque estaba buscando esta parte para los de Corintios, ¿no? Y me encanta porque ya se lanza ahora sí cosas que tenemos que, ¿se acuerdan que dice la palabra de que no tengamos nuestros ojos puestos en cosas terrenales, sino en cosas eternas? Pues esa parte es la que Pablo estaba buscando en ellos. O sea, que tuvieran en mente de que ellos, lo que Pablo quería construir en ellos era una novia pura, una novia que solamente sea para Cristo y que no esté quebrantada por cosas de este mundo o por cosas que los apóstoles, falsos apóstoles querían implementar en ellos. Entonces, hasta incluso comparan, ¿no? Dice que no va a ser como Eva que fue, persuadida por la serpiente y pues hizo cosas que no estaban de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les había instruido de que no comieran de aquel árbol. Entonces, de esa parte, Pablo le dice, yo temo de que prácticamente esta iglesia pura, esta novia pura, se comience a quebrantar, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que ahora, así como ese deseo de Pablo para los corintios y quería que se les grabara, así ahora nosotros tenemos que tener esto grabado. Tenemos que tener ese deseo o ese anhelo por ser esa novia pura para el Señor. Para cuando sean las bodas del Cordero, nosotros seamos esa novia presentable. Me acuerdo cuando mi esposa venía caminando
que mi suegro no me la quería soltar, pero venía caminando así para el altar y venía ahora sí que con ese vestido blanco. Imagínense cómo podría ser esas bodas del Cordero cuando nosotros como iglesia pues estemos puros, estemos santos y estemos caminando, ¿no? Hacia esa parte del conocer a nuestra esposa, conocer a Cristo. Entonces, es lo que nosotros que tenemos que buscar y apartar todo aquello que precisamente esté yendo en contra de la palabra y nos haga volver, ahorita vamos a tocar esa parte, nos haga volver a nuestra vieja manera de vivir, a esa vieja manera pecaminosa, sino al contrario, apartarnos de eso a través de meternos en la palabra, a través de meternos en una relación con Dios, es la única manera en que nosotros vamos a poder llegar a ser esa novia santa, esa novia pura, ¿vale? Vamos ahora al capítulo 11 versículos 5 y 6 y después se brincan al 17 por favor. Suegra, si me puede hacer favor de leerlo, por favor. ¿Qué me dijiste? ¿Cuatro y cinco o cinco y No, seis? 5 y 6 y después se brinca hasta el 17 por favor. Ok. Dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. 16. 17. 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Ok. Hasta ahí. Gracias, Sogra. Entonces, bueno, primero que nada ahí es humildad versus necedad que no proviene de Dios. Primero que nada ahí, en la parte del 5 y 6 estaba diciendo que precisamente les llamaba superapóstoles como hasta incluso en forma de burla. Yo hasta incluso me imaginé que cuando ya estaba escribiendo a Pablo algo de aquí ya estaba como que medio ardiente, ¿no? Así, entonces, precisamente les dice, quizás yo no soy experto en oratoria, experto en expresarme, pero en conocimiento sí somos iguales, o hasta incluso superiores. No lo vamos a leer, pero después del 17, bueno, si se dan cuenta ahí dice que el hecho de gloriarse no proviene del Señor. Pero si actúa como necio, si actúa como hasta incluso ellos, él puede dar una serie de listas, bueno, más bien da una serie de cosas en las cuales, pues, precisamente dice, bueno, nada más para leer tantito, dice, son ellos hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, también lo soy. Son descendientes de Abraham, también soy. Son siervos de Cristo, sé que sueno como loco, pero yo lo he sido servidor mucho más. Entonces comienza a dar esta parte, pero él dice, si yo hago esto, ni siquiera viene de parte del Señor, ni siquiera es dirigido por el Señor. Ellos quizá lo pudieron haber hecho y hasta incluso serían credenciales muchísimo más bajas que las que pudiese haber presentado Pablo. Pero de eso él no, él no, él su objetivo no es ese. Desde un principio, él vivió para Cristo. Y lo único que él desea, que conozcan, que sea exaltado, es simplemente Cristo. Entonces, así como él precisamente, y él que tiene muchísimas otras credenciales, nosotros igual, de la misma manera, debemos de vivir para Cristo, expresar a Cristo, hablar de Cristo, que si algún día nosotros llegamos a tener un éxito que no sea porque pues precisamente diga, pues yo le eché muchas ganas y todo eso, pues sí, pero detrás de eso, ¿quién dio el tiempo? Detrás de eso, ¿quién te formó toda tu vida? Detrás de eso, ¿quién permitió de que en ese tiempo pudieras expresarte? Fue Cristo. Entonces, en esa parte es donde pues es humildad versus la necedad que no proviene de Cristo. Cuando nosotros precisamente que enfocamos la atención hacia nosotros y hacia nuestros logros, y eso lo pongo entre comillas porque es gracias a Dios, es precisamente algo que no proviene de Dios. Era lo que estaba precisamente la diferencia entre el apóstol Pablo y los falsos superapóstoles que les decía Pablo, que buscaban ellos precisamente dirigir la atención hacia ellos mismos, no dirigir la atención hacia Cristo. Y al tener esa dirección, el problema es de que precisamente se logra lo contrario a lo que Pablo está diciendo. Pablo quería edificar una iglesia para Cristo y que en ese tiempo los corintios crecieran. Mientras que los superapóstoles lo único que estaban haciendo era señalando, trayendo confusión y dividiendo a la iglesia. Entonces, es lo que puede traer la necedad y la vanagloria. Puede traer división a la iglesia, hasta incluso división familiar, discusiones,
El hecho de fijar quién sabe más, quién sabe menos, entonces son discusiones que pueden traer división a la iglesia y simplemente no traen edificación a la iglesia, hasta incluso edificación personal, ¿vale? Entonces hay que cuidar eso en nosotros y hay que cuidar igual de lo que escuchamos. Después de ahí vamos al 11:9, por favor. Nos vamos a regresar, así que me brincamos al 17, pero era 11:9, por favor. Y amor. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Ok, bien. Entonces, primero que nada, los falsos maestros buscaban precisamente, hasta incluso como les comentaba al principio, la, la parte económica. Y no solamente eso, sino igual la atención. Pero todo esto era para prácticamente pues dividirlos. Es ahí donde igual habíamos visto que Pablo les llama como superapóstoles en los versículos anteriores. Pero ¿por qué? Porque precisamente ellos no estaban buscando lo que Pablo les decía, que edificaran la iglesia y que pusieran su vista en Cristo. Solamente estaban señalando lo que Pablo estaba haciendo. Y aparte de eso, estaban buscando esa remuneración. Entonces, esas partes, pues precisamente van a traer división y como les comentaba, el hecho de que fijemos, o más bien busquemos la atención a nosotros y no a Cristo, va a traer esa división. Entonces, lo contrario es de que lo único que nosotros debemos de buscar es que la fe en Cristo de nuestros hermanos crezca. Y no tampoco ni siquiera una remuneración, aunque se puede llegar a dar, porque realmente la palabra de Dios lo dice, pero no debe de ser nuestro enfoque. Así igual, lo mismo. Cuando nosotros damos algún consejo y todo eso, quizás hay un agradecimiento de algún hermano, pero el consejo precisamente no viene de parte de nosotros, viene de parte de Dios. Entonces, buscamos que la edificación sea del hermano que crezca en fe, igual la edificación de la iglesia. Por eso es que prácticamente siempre estamos viendo lo que destruye y lo que edifica y que nosotros crezcamos. Entonces, vuelvo a repetir, es consecuencia el hecho que quizás en algún punto se reciba alguna ofrenda, pero no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque siempre va a ser el que Cristo sea conocido y que la fe de los hermanos crezca. Algo contrario que era lo que estaban buscando los falsos apóstoles, ¿vale? Después vamos ahora sí al capítulo 12. Nos vamos a brincar hasta el 8 y 10, por favor. Richie, ¿me puedes hacer favor de verlo? 8 y 10, ¿verdad? Sí, por favor. ¿El 8 al 10 o del 8 al 10? Pero, Del 8 al 10, por favor. eh, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que se pose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok, bien. En esta parte Pablo estaba hablando acerca del aguijón, sí, de un aguijón que tenía, y no, y dice simplemente que un aguijón que estuvo durante toda su vida, pero vaya, aquí hay diferentes comentaristas de que pueden decir de que fue una enfermedad, puede decir de que hasta incluso puede ser aquellas cosas que sentía de aquellos que mató cuando, o bueno, mandó a ejecutar en su proceso cuando todavía no era redimido por Cristo. Entonces, vaya, son bastantes cosas, pero aquí lo que quiero que veamos es precisamente esa palabra que es bástate mi gracia. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? De que su presencia misma nos debe de ser mucho más que suficiente de lo que podamos recibir en respuesta a lo que podamos pedir. Es decir, lo primero y lo único que tenemos que anhelar es su presencia. ¿Podemos pedir todo lo demás? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos escucha, un Dios benevolente, un Dios que no es una estatua, sino que está atento a nuestras oraciones, pero que todo se ejecute de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo ahora sí que a su sabiduría que va mucho más allá. Entonces, Pablo es el vivo ejemplo de que no importa de que suceda lo que pidamos o no, él debe de seguir recibiendo la gloria y la honra y aparte de que debemos de seguirlo buscando. ¿Por qué? Porque imagínense que hubiera dependido el que Pablo actuara de acuerdo a lo que
Dios le daba. No, sino que él actuaba, ¿por qué? Porque la presencia de Dios era más que suficiente para él. Entonces así nosotros, por eso es que le dijo, bástate mi gracia. O sea, no lo ves. O sea, bueno, no le dijo, no lo ves, pero cuando le dijo, bástate mi gracia es, ve todo lo que tienes. Podrías no tener esto que tú me estás pidiendo, que te sane, por así decirlo, según una verdad, o que te quite esto, pero mi gracia es más que suficiente. Mi presencia misma es más que suficiente. Entonces, es algo que, de hecho, ahí llegando a las conclusiones, es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Es más que suficiente su presencia. ¿Por qué? Porque hasta incluso nosotros lo hemos notado. Cuando tenemos ese tiempo de intimidad con Dios o en la iglesia, en la alabanza o en la iglesia mientras está predicando el pastor y la presencia de Dios viene, o sea, realmente todo lo demás pues viene a opacarse, ¿no? Entonces basta que su gracia nos baste, que su presencia misma nos baste, sea más que suficiente. ¿Vale? Vamos con el versículo 12 y, perdón, versículo 15 del capítulo 12 por favor. Benja, ahí que estás ahí divagando. 12, 15 porfa. Ya. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Ok, vientos. Simplemente aquí es el amor ágape que va a estar edificando. ¿Por qué? Porque Pablo dice, aún me gastaré yo mismo por ustedes, aunque luego no sea lo mismo que vaya yo a recibir. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener, un amor ágape, para que precisamente nosotros, no importa lo que estemos recibiendo por parte de la iglesia o por parte de un hermano o por parte de incluso la familia, nuestro amor no mengue. ¿Por qué? Porque esto va a edificar, va a traer precisamente el fruto que en algún punto va a dar ese fruto que esperamos. ¿Cuál es el fruto? No que nos lo regresen, no, sino de que la iglesia crezca, la iglesia edifique, la iglesia pueda conocer a Cristo por medio de ese amor. Entonces, Pablo lo demostró ahí, nosotros igual tenemos que ir sobre esa línea, ¿vale? Vamos con el versículo 20 y 21 del mismo capítulo. Este, Ahora sí, pastor, por favor. Ahí anda bien. Sí, pues me temo que cuando llegue no os tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ok, bien, gracias. Primero que nada, Pablo ahí tenía esa parte de que llegara ahí a la iglesia de Corintios y todo siguiera igual o hasta incluso hubieran retrocedido y no hubieran abandonado esos pecados en los cuales pues precisamente abundaba. Entonces, algo que podemos ver aquí es de que nosotros tenemos que cambiar esta vida bueno, tenemos que cambiar y dejar esa vida una vez de que nosotros conocemos a Cristo, dejar la vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque primero que nada puede traer tristeza para aquellos que nos conocen. Segundo que nada, pues simplemente Dios, Cristo, que ya murió por nosotros, es digno que nosotros podamos nosotros adentrarnos en la palabra y cambiar esa vieja manera de vivir. Obviamente, hasta incluso es, ahora sí que por su gracia, porque es con ayuda de su Espíritu Santo. Porque por las fuerzas humanas, pues simplemente sería algún esfuerzo que no va a traer este incluso fruto, ¿vale? Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo hasta incluso dice, temo esto, que cuando llegue, simplemente todo sigue igual o peor. Entonces, imagínense que igual en nosotros, en este caso, pues el pastor, que igual es, pues como ese padre espiritual que tenemos, o sea, se vaya de viaje, ¿no? Y llegue, y después de unos 6 meses, 7 meses, 8 meses, llegue y sigamos igual. No, al contrario, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir dejando esa vieja manera de vivir. Entonces, ¿para qué? Para que traiga alegría. Imagínense, si trae alegría, en este caso a Pablo, que por así decirlo, bueno, era el apóstol que había edificado esa iglesia, en este caso que a los que son espiritualmente hablando están atrás de nosotros, pues nuestros pastores, hasta incluso nuestros padres o hasta incluso nuestros hermanos, que podamos traer alegría a ellos. ¿Cuánta más igual vamos a traer alegría a Dios? ¿Ok? Entonces, vamos con la última parte, capítulo 13, versículo
5, 10 y 12. Suegro, ¿me puede hacer favor de leerlo? Ya. Perdón, versículo 5, Después se brinca el 10 y después el 12. correcto. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Versículo 10. ¿Sí? Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Versículo 12. Ujú. Uh, Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ok, bien. Voy a leer el 11 porque igual leer el 11 se me va a ir. Dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y ya el 12 es el que leyó mi suegro, que salúdense unos a otros con beso santo. ¿Sale? Bueno, esta última parte precisamente Pablo nos anima o nos exhorta ahí a la iglesia de Corintios, pero igual la palabra es aplicable a nosotros. Entonces examinemos nuestra fe. Y me encanta porque dice que nosotros sabemos que Jesucristo está entre nosotros. Obviamente dice que si no creemos de que Jesucristo está entre nosotros, entonces ahí hay un problema, ¿no? Pero si Jesucristo está entre nosotros, examinemos nuestra fe. Y una parte en la cual, ¿cómo vamos a poder examinar nuestra fe? Dice la palabra que la palabra igual es lámpara, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, igual la palabra es la que nos va a poder guiar, corregir, igual dice que es corregir, instruir en justicia. Entonces, es una manera en la cual nosotros podemos examinar nuestra fe. Y después de ahí, en el versículo 10 dice, maduremos. Es correcto, más bien no es correcto, es el camino que nosotros tenemos que seguir como cristianos, madurar. Así incluso en alguna parte, no recuerdo bien en la Biblia, que dice que no es posible que nos sigamos tomando esa leche espiritual, sino que ya tenemos que tomar alimento sólido. Entonces, esa parte es la parte de la madurez, ¿vale? Y después de ahí dice que nos debemos, esto se ve reflejado en todo lo demás, es animarnos unos a otros, debemos de vivir en paz y en armonía y que se vea reflejado el amor y la paz entre nosotros y así Dios igual se va a ver reflejado a través de esto, ¿vale? Entonces, ya terminando estos 3, 4 capítulos, terminamos lo de Corintios y precisamente en esta parte vimos que debemos, a diferencia de lo que los apóstoles, falsos apóstoles, enseñaban, que lo único que era dirigirlos hacia ellos y traer división a la iglesia y que una de Dios o regresaran a su vieja manera de vivir o hasta incluso permanecieran en esa parte estancados. Es al contrario de eso, debemos de crecer y edificar la iglesia. Que siempre busquemos hablar de Cristo y de honrarlo a Él, no dirigir las palabras hacia nosotros. También que busquemos en lo íntimo a Cristo para que si algún día llegamos a recibir alguna palabra buena, que de parte de Él sea en esa parte, que diga, lo hiciste bien, hijo. Y que su gracia y su presencia sea más que suficiente, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y abandonemos nuestra vieja manera de vivir y pues vivamos creciendo para ir madurando y así igual honrar a Cristo. ¿Vale? Pues vamos a dar gracias. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque nos permitiste pues finalizar un libro más de tu palabra. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti. Queremos, así como vimos el día de hoy, no queremos ser como los falsos maestros que dirigían su palabra hacia ellos mismos, dirigían pues simplemente para que ellos sean vistos, sino queremos ser humildes y que simplemente el único que sea glorificado, el único que reciba la honra seas tú. Así también, Señor, queremos dejar nuestra vieja manera de vivir. Ayúdanos a seguir creciendo como cristianos y que seamos, así que derivado al nombre de cristianos, que seamos seguidores tuyos y que seamos ese reflejo de tu Hijo Jesucristo. Si hay alguna cosa en nuestras vidas que aún sigue atado a lo que hacíamos aún antes de conocerte, Señor, te pedimos que tu palabra venga a revelarnos esto y que, perdón, que
tú rompas esto y que podamos ser libres para reflejarte a ti, Señor. Y también te pedimos porque cada comentario, cada cosa que digamos, cada ayuda, cada consejo que sea para edificar a la iglesia, y ayúdanos a amarnos, por favor. Que el amor sea el primero que se refleje en nosotros como iglesia. Te damos la gloria y la honra a ti, papá. Amén. Bien, pues ya hemos terminado, gracias a Dios, otro libro más. Dentro de 8 días se va a hacer Repaso. un repaso, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna petición de oración para que oremos por ellos como iglesia, o todo está perfecto. ¿Todo está bien? Ok, bueno. Entonces, sin más que decir, nos vemos. Daniel, que si pueden orar por mi mamá, porque ha estado muy enferma. Ok, va que va, por mi suegra. ¿Alguien más? De la garganta, ¿verdad? Sí, de la Sí, garganta. aprovechando por mi abuelito, Antonio Ramos, por salvación. Ok, perfecto. Va que va. Amor, ¿puedes orar por los dos? Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque nos permitiste poder concluir como iglesia un nuevo libro, Señor. Te queremos pedir en esta ocasión, primeramente por la salud de mi mamá, Padre. Ponemos su salud en tus manos, Señor, que cualquier infección que esté molestando su garganta pueda ser limpia, Señor, si es tu voluntad, Padre. Que pongas tu mano de poder en su vida, Señor, en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, y a ti daremos toda la gloria, toda la honra, Sí, Señor. sí. También queremos pedirte, Señor, por mi abuelito. Es, en algunos momentos de su vida él ha escuchado de ti, Señor, pero te pedimos que sigas tratando con él, Señor, que hable, Señor, directo a su corazón, que lo atraiga, Señor, con lazos de amor, Señor, que su corazón pueda ser enternecido por ti, Señor, que pueda ser sensible a tu palabra, Señor, que él, que él te conozca, Padre, en el nombre de Jesús, igual que mis tías, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ninguna oración vuelve vacía, Señor, que tú siempre estás escuchando y atento a las oraciones de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y no nos olvidemos de seguir orando por el hermano Manuel. No sé cómo siga, pero pues, que igual sea como que una oración constante. Recordemos de que, pues, a pesar de las cosas que luego hacemos, siempre Dios estará con los brazos abiertos. Entonces, que igual Él pueda saber esa verdad, que Él pueda sentir igual esa verdad, ¿vale? Para que estemos orando igual por Él. Igual, si saben de algo, igual que podemos seguir orando también. Y pues sería todo. Nos vemos el domingo, primero ante Dios. Sí. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Dios les bendiga, bye. Pues,